Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Yo soy Cande, soy periodista. Es un gusto saludarlos. Saben que a partir de ahora este podcast se va a subir tanto en Spotify como en YouTube. Así que los saludo desde donde estén mirando y escuchando. Hoy voy a contarles un poco cómo ser periodista, específicamente en cine, porque es donde yo me especializo. Pero hoy en día estoy haciendo periodismo de varias áreas y categorías. Y también para contarles cómo es la experiencia, cómo es empezar a meterse en esto, qué onda la carrera, si hay que estudiarla, si no hay que estudiarla, si vale la pena, si no, en fin, vamos a hablar de un montón de cosas. Obviamente que no hay que dejar de lado que yo voy a hablar de cómo se vive, por lo menos la situación en Argentina, porque yo no tengo idea cómo es el periodismo en Europa. O sea, no tengo idea cómo es empezar a querer ser periodista de cine en Europa. Obviamente que los caminos son distintos, así que aplíquenlo más que nada para acá. Igualmente vamos a hablar de cómo trabajar igualmente afuera o cómo laburar o cubrir ciertos eventos que se dan en otros países. Eso igual sí lo vamos a tocar. Así que nada, espero que lo disfruten. Vamos a empezar con el oficio. Para mí el periodismo es algo que medio que llevó a mi vida de casualidad, pero creo que puede pasar de cualquier forma, que quizás ustedes hace un montón de tiempo que saben que quieren estudiar periodismo, quizás vieron en las redes sociales a una persona que les encanta su contenido y de la nada eso es periodismo o esa persona también es periodista. Hoy en día en las redes sociales nos encontramos con un montón de gente de diversas profesiones que crean contenido y yo quiero que sepan, o sea, que desde la base sepamos todos que son dos cosas distintas. No es lo mismo crear contenido en redes sociales que ser periodista. Y creo que hay que partir un poco de esta base porque hoy en día vemos a mucha gente que dice que es periodista o que hace periodismo y no es así, no es exactamente eso lo que llamamos periodismo. También se le dice periodismo a cualquier forma de comunicación que por un lado sí, por el otro los laburos no son los mismos. Entonces creo que es importante diferenciar. Porque yo tengo un montón de conocidos y de amigos que de la nada quieren empezar a hacer esto y se piensan que tienen que empezarlo a hacer en redes sociales. Y no es un mandato, no es una forma, no es la única forma de hacerlo tampoco. Entonces me parece que es importante. Obviamente nosotros tenemos lo que llamamos periodismo tradicional y convencional, que es el periodismo que vemos, por ejemplo, en la tele o en los diarios más tradicionales, que es la redacción. Yo, por ejemplo, que agarro y escribo una nota y se publica en un diario. O soy yo apareciendo en medios audiovisuales, por ejemplo, en la tele, en algún canal. Eso corre un poco medio a gusto propio, o sea, yo no sé exactamente ustedes a qué se quieren dedicar, pero me parece que es, no sé, a mí me encanta, o sea, a mí me encanta. Y como les digo, llegó a mi vida medio que de casualidad. Yo tenía 17, 18 años cuando empecé a sentir una necesidad terrible por hablar de cine. O sea, yo quería hablar de cine, porque a mí me gustaba el cine, nada más. O sea, no es que yo decía, uy, bueno, yo quiero, no sé, comunicar a todo el mundo, no. O sea, yo de hecho iba a estudiar algo que tuviera que ver con el cine, más con el hacer cine que con el consumir cine, que es un poco a lo que va el periodista, el que hace cine, no sé, tanto como actriz, dirección, producción, guionista, o sea, yo quería como algo de esa rama. Yo toda mi vida amé el cine y me vi a mí misma en un momento donde estaban saliendo muchas películas que me tenían muy emocionada, como siempre, pero en esos años fue como más heavy. Y lo que hice fue crearme una página de Instagram, una cuenta de Instagram donde yo pudiera hablar sobre las películas que me gustaran. Entonces lo que hacía era subir reseñas, nada más. Fue así durante mucho tiempo, yo no puedo explicar la cantidad de crisis que yo tuve y también por eso es un poco este video y este podcast, porque quiero, bueno, este episodio, porque quiero, o sea, si puedo salvar a alguien de alguna crisis innecesaria, bueno, no, o sea, yo creo que todas las crisis son un poco necesarias, pero sí es verdad que hay otras que nos agarran por desconocer cosas y simplemente meterte y mandarte. Y no está mal, pero también para eso hay otras personas que lo pasaron antes y que obviamente te pueden ahorrar el error, o no sé si el error, ay, no sé cómo llamarlo, creo que se entiende igual a lo que voy. Entonces, ¿qué pasa? Yo
amaba el cine, empecé a hablar sobre cine y a escribir sobre cine. Y me di cuenta que eso me re gustaba, que me encantaba ir a ver una película, que me encantaba después, o sea, cada vez que salía del cine, hablar sobre esa película, subir una historia, subir un video, lo que sea, como que eso a mí me encantaba. Entonces lo empecé a hacer. A tal punto que yo no sabía, yo ni siquiera sabía que existía el concepto de funciones de prensa, de premiers, o sea, yo pensé que eran eventos que iban famosos. Es como que, sobre todo antes de pandemia, no eran cosas que, no sé, se escuchaban en todos lados. En la pandemia, en cuarentena, empezaron a surgir un montón de cuentas de cine, un montón de gente hablando de un millón de cosas, no solamente en el cine, o sea, en cualquier campo, porque fue el momento donde más contenido se empezó a crear por lógicas razones y está buenísimo. Pero lo que pasó es que en ese momento empezaron más todavía a surgir creadores de cine, o sea, consumir este contenido y al mismo tiempo crear sobre ese tema. Ahí fue donde yo literalmente en Instagram descubrí que había agencias, que había tipo productoras y un montón de gente que organiza estos eventos y que, bueno, se los llaman funciones de prensa y premiers. Literalmente le estoy empezando a hablar desde el lado más básico del mundo porque hoy, para uno, es re común, es algo muy común. Y me doy cuenta, por ejemplo, en la facultad, que no es tan común, o sea, que no literalmente todo el mundo sabe a qué se refiere, por qué se hacen los festivales, o sea, todas esas cosas como que uno muy de lejos y muy de afuera piensa que es un poco para, no sé, alguien que ya tenga mucha experiencia, que tenga mucha carrera, o que te tiene que invitar Darín, o sea, no sé, pero siento que se hace un poco esta idea de, ay, no sé si lo veo por la tele o si es algo muy importante o hay famosos, como que entonces uno no puede acceder. Es un poco así y un poco no. O sea, creo que el 70% no es así. Y sí son lugares a los que se puede acceder, obviamente, teniendo algún tipo de razón, ¿no? No es que simplemente vas a mirar. Pero bueno, una de estas razones es ser periodista de cine. Entonces, un poco con esto voy a el tema del título. O sea, ¿qué onda con el título? Es una carrera que, como les digo, para mí es lo más hermoso del mundo comunicar. O sea, comunicar a la gente, comunicarle al mundo lo que a vos te gusta, tus pasiones, tus gustos, lo que vos quieras. Me parece algo impresionante y me parece que es el mejor oficio que te permite hacer esto. Por otro lado, hoy en día no es exactamente una carrera como podría ser, no sé, médico, cirujano, ¿entienden? O sea, no es una carrera que requiera el título que vos tengas que presentar en algún lado para decir, tipo, bueno, ya, soy periodista, mira mi título, contrátame o invítame a tal lugar. No es así. Por ejemplo, pienso en esto, no sé, un cirujano. Yo sé que hay carreras y hay universidades que en el segundo o tercer año o bueno, más adelantado, ya te empiezan a llevar a hospitales, por ejemplo, y te empiezan a hacer prácticas y todo. Pero no es como que antes de todo esto vos puedas ir y operar a alguien. O sea, como que no funciona así en esa carrera y está muy bien y tiene lógica. Pero en el periodismo sí. En el periodismo no es necesario que vos vayas con un título, que vos le presentes que sos licenciado a nadie. Y aparte el periodismo es algo que cambia constantemente. Imagínense que el periodismo que se enseñaba hace 40 años no es el mismo que se enseña hoy. Justamente el periodismo habla de estar actualizado todo el tiempo. O sea, algo que pasó hace 2 horas y vos lo publicás recién ahora es viejo, entre comillas, ¿no? Pero sí. Y bueno, nada, entonces lo que pasa es que justamente es una carrera que requiere estar constantemente informado y actualizado en lo que pasa, sobre todo ni hablar en el área que vos te quieras especializar. Entonces, eso, me parece que, por ejemplo, lo que me pasó a mí fue que yo empecé a asistir a todos estos eventos, a todos estos lugares que yo pensaba que eran súper exclusivos. Yo empecé a asistir a todos estos lugares y dije, wow, o sea, ¿qué hago acá? Yo no entendía nada, yo tenía 18 años, era una pendejita, y no entendía cómo de la nada había llegado a un lugar donde veía que estaban todos los periodistas que sí, que tienen 50 años de carrera, que laburan hace 30 en un diario convencional, o que hace mucho tiempo que ya entrevistaron a 1 millón de personas. Entonces es como que uno se queda medio en la duda de ¿qué hago acá? O sea,
Y pasa un montón, y este es medio el lado B, que igual lo iba a decir más adelante, tengo una lista acá del punteo que iba a hacer, pero lo voy a mencionar ahora, que es el tema de lo cerrado que es este mundo. Yo entiendo que probablemente en cada área haya un poco una exclusividad o un lado B, justamente, uno que no está tan bueno, pero siento que el periodismo está reidealizado en redes sociales. Está muy idealizado en redes sociales. O sea, yo veo, por ejemplo, reels o TikToks de gente que habla, no sé, un día conmigo siendo periodista. Y es como el día soñado. Por un lado, sí. O sea, porque realmente se vive algo increíble. Pero el problema está en si vos lo haces o lo querés empezar a hacer por esas cosas. Todo lo que conlleva ser periodista tiene un lado B que no es tan glamoroso y divertido y no sé, y lleno de eventos y de desayunos en esos eventos o de, no sé, comida o tragos que muchas veces están. Hay otra parte que no está tan buena, que no es tan divertida y que es importante plantearse la hora de decir, ok, yo quiero ser periodista. O sea, me parece que si empezás a ser periodista porque querés, no sé, entrevistar a tal persona o asistir a tal evento, es como una base muy, no sé cómo decirlo, no es algo tan potente o algo tan fuerte que te pueda justificar el resto del camino, que como les digo no es tan wow. Entonces, para empezar, no necesitas el título, como les dije. Si vos querés tener el título, como es mi caso, yo quiero tener el título por otras razones, eso está genial. Nunca voy a decirte que no te formes, de hecho todo lo contrario, y me parece que el periodismo exige un montón de formación. Pero a lo que voy es que no es necesario que te metas a una carrera a estudiarlo. Y también lo digo porque sé que hay mucha gente que lo quiere hacer y que, no sé, no tiene la plata para hacerlo. Generalmente acá, por lo menos en Buenos Aires, no hay muchas universidades públicas que te den periodismo como tal. Sí hay muchas que te dan comunicación social, comunicación, hay muchos tipos de comunicaciones, pero no es lo mismo. No es lo mismo la comunicación que el periodismo. Yo, por ejemplo, estudio periodismo general y también hay muchas universidades que te dan directamente periodismo deportivo porque hay más demanda que quizás, no sé, periodismo de cine, por ejemplo. No es que hay una carrera que se llama periodismo de cine, ¿entienden? Como que uno se forma en el periodismo y después vos te vas orientando a lo que más te gusta. Obviamente que si tu caso es periodismo deportivo, sí podés ir tranquilo a anotarte una carrera porque eso está. Pero también por eso me parecía interesante hacer este video, porque no, o sea, yo cuando dije quiero hacer periodismo de cine y busqué periodismo de cine, no me apareció una carrera, tipo, ok, son 4 años y te recibís de tal cosa. No. Obviamente, yo estoy estudiando en una universidad privada, periodismo general, que son 3 años para recibirte como en la tecnicatura y después puedes hacer 2 años más para hacer la licenciatura, pero no es obligatorio y no lo hace todo el mundo. Esto también es un poco para que sepan que muchas de las personas que hoy trabajan como periodistas y ejercen el oficio no tienen un título, no tienen el título. Entonces es un poco para eso, para como sacarles esa presión, pero sí igual, aunque no se metan a estudiarlo, ya sea por temas económicos o por lo que sea, o porque quizás, no sé, les queda lejos la universidad o están en alguna provincia y no están cerca de ninguna, no sé, por la razón que sea. Incluso conozco a una persona bastante cercana que está hace mucho tiempo haciendo y ejerciendo periodismo y nunca tuvo la oportunidad, por temas de tiempo, de poder meterse en una universidad a formarse. Sin embargo, se forma de manera autodidacta todos los días y hoy hace un periodismo impresionante. Entonces, a eso voy. Entonces, después, también es una carrera que se tiene, hoy en día está muy precarizada, por lo menos acá en Argentina. Las condiciones no son muy buenas. Cualquier persona que labure de periodista no es, por ejemplo, si laburan en un medio, no es el único medio en el que trabajan. Yo no trabajo de una sola cosa. Es una carrera que no es que te vas a cagar de hambre. Hay un dicho que dice, ok, si estudias periodismo te vas a cagar de hambre. No es cierto, pero tampoco es cierto que, o sea, no es verdad que si no estudias la carrera te vas a cagar de hambre. Tampoco es verdad que si estudias la carrera no te vas a cagar de hambre. O sea, nada te garantiza nada y eso es un poco en todas las carreras. Tener un título no te garantiza que después te vayan a contratar de eso. ¿Cuánta gente hay que está recibida de psicóloga y
no ejerce la psicología por una cosa o por la otra. La verdad que lamentablemente los laburos están bastante precarizados y las condiciones no son buenas en general, pero sí es verdad que podés trabajar en varios medios, de varias formas, en varios lugares, si es lo que te gusta y es tu pasión y todo, vos vas y lo haces. Pero también es cierto que si vos te anotás, por ejemplo, en una carrera de periodismo, no esperes, o sea, ni en pedo, y esto es el mayor consejo que le puedo dar a alguien, no esperes a terminar la carrera para empezar a laburar. Ni en pedo, o sea, no lo hagas porque es lo que les dije antes, no es una carrera de, no sé, cirujano o no sé, cualquier otra que requiera el título para poder laburar de eso. No esperen a tener el título, porque va a ser muy difícil. Ya es difícil ahora. Imagínense cuando ya no estén estudiando. Yo creo que un poco el estar estudiando te da un respaldo de, bueno, estoy formándome todavía, pero obviamente si todavía estás pensando que no sabes bien qué hacer o lo que sea, tómate tu tiempo, o sea, no hay problema y no te corre nadie. Pero si más o menos ya sabés que después querés hacer periodismo de tal cosa, o sea, empieza ahora, no esperes a terminar, por 2 razones. Principalmente porque de alguna manera vas a empezar a ganar experiencia y a darte realmente cuenta si te gusta esto o si no te gusta, porque depende de dónde estudies, ¿no? Pero la experiencia es muy distinta a la teoría. Yo estudio en una universidad que la verdad es muy práctica, entonces vivimos como lo que el día de mañana vivirías, por ejemplo, en una redacción. La segunda razón es porque es un poco lo que les decía antes. No se pueden esperar a que esto sea como cualquier otra carrera que a ustedes les dan el título y ustedes van con ese título y se lo muestran a Pichi y los contrata. No, a menos que sea, no sé, algún medio muy importante o muy grande, incluso internacional. Probablemente si hablamos en términos internacionales, quizás sí, en algunos lugares sí te pidan que muestres que estás licenciado o lo que sea, o sea, que sos licenciado. Pero es lo que les digo, depende de lo que quieran hacer. Si ustedes quieren ir a cubrir un evento afuera, ahí no lo necesitan, no necesitan ese título. Pero si quieren laburar para algún medio afuera, bueno, ahí probablemente algo le pidan. Pero, como les digo, es una carrera 90% práctica. En la mayoría de los lugares les van a pedir a ustedes cómo escribís, cómo laburás. ¿Entienden? Como una especie de portfolio. Es una carrera que demanda más un portfolio que un título. Y esa es la realidad. Y como les digo, es más que nada, por lo menos acá en Argentina o en Latinoamérica en general, pero por lo menos en mi experiencia que he tenido con algunos medios de afuera también y que he escrito notas, no necesitan ver y comprobar que vos sos periodista. Es más una cuestión de, generalmente te piden una cover letter, que es tipo una carta de recomendación. Muchas veces la podés escribir vos mismo, eso tiene que ver, depende de los requerimientos del lugar al que estén aplicando, del evento al que estén aplicando, del, no sé, el festival, de lo que sea que ustedes quieran ir. En general les van a pedir para qué medio escriben, o sea, para qué van, qué quieren cubrir. Quizás una carta de recomendación que muchas veces la tiene que escribir alguien más o la tenés que escribir vos, tipo por qué deberían llamarte. Y eso, un portfolio, una forma que vos tengas para presentarle a ellos la manera en la que vos laburás. Y eso puede ser tanto un montón de notas que vos escribas, un podcast que vos les presentes, tipo, este es mi medio y así laburo yo y así hablo yo, así me comunico yo. Una cuenta, o sea, no sé, lo que ustedes quieran, una web. Es una carrera muy independiente por ese lado también. Por eso les decía al principio, no hay una sola manera de hacer periodismo. No hay una sola manera y no hay una sola forma de llegar a donde ustedes quieren llegar. Pero creo que esta es la mejor de alguna manera. O no sé si la mejor, pero por lo menos la que a mí me dio resultado y me está dando resultado todos los días. Yo al principio empecé a ejercer el oficio sin saberlo y después me metí a la carrera porque me di cuenta que me gustaba lo que estaba haciendo, pero ya lo estaba haciendo. Yo ya empecé a cubrir un montón de premiers, estuve como 1 año y medio cubriendo premiers, cubriendo eventos, me invitaron a la Comic Con, me invitaron al Festival de Mar del Plata, de cine, me invitaron a las programaciones que se hacían acá en distintos centros culturales y todo, de cine en general.
También muchas veces en estos eventos, en estas premieres y en estas funciones de prensa, estaba el elenco, estaban los directores, estaban los actores. Vos tenés la posibilidad de hacerles preguntas, de hacerles una entrevista, o sea, básicamente ejercer el periodismo de cine en todas sus formas. Y yo todavía ni siquiera estaba metida en la carrera, entienden a lo que voy, pero sí tenía un medio, sí tenía un lugar para mostrarles a las productoras, a las distribuidoras, a las agencias, que yo hablaba de cine, que tenía un lugar donde mostrarlo y cómo trabajaba yo. Entonces yo lo que hacía era mandarles un link, por ejemplo. También por esto es una carrera muy independiente. Ustedes se tienen que meter porque nadie va a venir, o sea, no va a venir tipo Robert De Niro a golpear la puerta y decirles, hágame una entrevista. No, eso no va a suceder lamentablemente. Entonces, si ustedes quieren llegar a entrevistar a Robert De Niro, van a tener que hacer un montón de cosas. Y las primeras cosas son estas. Las primeras cosas es meterse. Y ir a donde no los llaman. No literalmente así, pero ser como bastante cabeza dura con lo que quieren. Y lo digo también por experiencia porque es la forma que a mí me sirvió para todo. A mí me pasó que el mismo día de la premiere de Black Panther 2, que se estaba haciendo acá en Argentina, yo había estado, no sé, como 2 semanas pidiéndoles que me inviten. Obviamente, vos pedís que te inviten ofreciéndoles algo, no es que, invítame porque soy yo. No, ellos tienen un montón de gente para invitar, un montón de gente con un montón más de seguidores y con un montón más de todo, o sea, de experiencia y de todo. ¿Y por qué te llamarían a vos? Eso es lo que vos tenés que demostrarles. Yo mandaba un texto no muy largo, porque obviamente no te van a leer si les mandas todo, no sé, 10 páginas de por qué te tienen que invitar. No, tipo, un texto no muy largo de quién sos, te presentás, decís cómo trabajás, o sea, mandás un link de donde sea que vos tengas tu medio, ya sea tu cuenta personal, bueno, no personal, pero quiero decir tu cuenta de Instagram, tu cuenta de YouTube, tu podcast, tus notas que escribas para cualquier otro medio, no sé, lo que sea, pero vos mandás tu laburo, no mandás tu título. Otra cosa, aunque se estén formando, aunque estén siendo estudiantes ahora mismo de periodismo, ustedes ya son periodistas y es algo muy importante que tienen que entender. No es lo mismo presentarse como soy estudiante de periodismo a soy periodista. La verdad es desde que el momento que te decidís a empezar a cubrir cosas, a empezar a hablar del tema, vos ya sos periodista. ¿Esto por qué es? Porque una vez que ustedes ya están, justamente como les digo, ejerciendo lo que es el oficio, lo que es ser periodista de cine, aunque se estén formando, o sea, piensen que hoy en día los periodistas, incluso que tienen un título, se siguen formando. Por eso les digo, es una carrera que se actualiza todo el tiempo y va un poco de la mano con las nuevas tecnologías de alguna manera. Pero cuanto más avanza el mundo, más avanza el periodismo también, más avanza la forma de comunicación también. Porque en algún punto de la vida el mejor medio de comunicación era la tele. Hoy en día no es el lugar que más gente te podría llegar a consumir en ciertas formas. Entonces también depende a qué gente quieras llegar vos. Probablemente, y esto no es un secreto para nadie, lo que más te va a ayudar hoy son las redes sociales, chicos. Eso en el periodismo y en cualquier otra cosa que quieras ofrecer o vender, y uno tiene que estar un poco actualizado con qué pasa en las redes sociales, cómo se está comunicando en las redes sociales, cuál es el lenguaje de cada plataforma, porque son muy distintas. Entonces, nada, un poco eso. Igual yo no voy a decir tanto en este episodio el tema de crear contenido en redes sociales, a pesar de que yo lo hago y es así como yo empecé, porque quiero concentrarme más en lo que es el periodismo y no quiero que se confunda con que el periodismo son las redes sociales o el periodismo se hace solamente en las redes sociales. No, si quieren les hago otro episodio al respecto y los linkeo, pero no voy a hablar de lo mismo en este. Y bueno, por la misma razón que les acabo de decir de cuán independiente es y cuánto vos te tenés que empezar a meter y mandar mails, por esta misma razón es porque también es muy importante saber que al principio y probablemente durante bastante tiempo no va a ser tu fuente o tu única fuente de ingresos, por lo menos acá en Argentina. Es muy difícil que trabajes para un medio solo y que con eso te puedas sustentar, teniendo en cuenta también la economía actual de Argentina. Yo hoy no vivo solamente del periodismo, como les digo, igual yo sigo estudiando, pero hace mucho que lo vengo ejerciendo y son laburos como más esporádicos porque no hay una entidad que te pague como tal.
Yo hoy una fuente de ingresos es crear contenido para ciertas marcas, pero eso no tiene nada que ver con el periodismo. Obviamente que sí tomo cosas que aprendo del periodismo para esos laburos, pero no es lo único que hago y no es mi laburo fijo. O sea, yo tengo mi trabajo separado y al mismo tiempo hago estas cosas, que por ejemplo tener un podcast. Y también es para el día de mañana, si quiero cubrir tal evento, mostrar cómo laburo, ¿entienden? Es un poco así la mecánica. Les va a importar mucho más, por ejemplo, este video y cómo me estoy comunicando, que decirles estoy en segundo o tercer año de la carrera. No, eso nunca me lo han preguntado, creo que nunca lo harán. Como les estaba diciendo antes, porque me voy por las ramas, el día que acá se hace la premiere de Black Panther 2 en Argentina, yo había estado 2 semanas diciéndoles que me inviten, que lo quería ir a cubrir, porque una de las cosas que también más me especializo es en Marvel. Entonces yo ya había ido a cubrir varias premieres de Marvel y nada, quería ir a esta, ¿no? Estuve 2 semanas diciéndoles, obviamente al principio no me contestaban, o sea, podés tener la suerte que te contesten al toque como que no te contesten en lo absoluto y no te conteste jamás, o sea, eso puede pasar. También puede pasar que se contesten el mismo día, como me pasó a mí, a 2 horas de empezar la premiere. Y yo estaba muy expectante, o sea, yo estaba viendo qué iba a pasar, pero yo soy bastante molesta con las cosas que quiero. Entonces, nada, estuve hasta el último minuto diciéndoles, tipo, si me podía acreditar, eso también es importante. Vos les ofreces cubrir el evento y a cambio como de que te acrediten, por así decirlo, ¿no? Para que se entienda un poco la dinámica. Hay muchas veces que, por ejemplo, y sucede mucho con Marvel, te hacen firmar un papel, que es como una declaración jurada de que no vas a dar spoilers antes de cierta fecha, que ellos te lo dicen. Muchas veces entré a las premieres y te dejan el celular afuera, o sea, lo guardás todo, pero lo tienen que dejar afuera, y ahí entras solo a ver la película. Y al último minuto, literal, o sea, 2 horas antes, me escriben y me dicen, nos quedó un lugar, y me mandan la entrada, o sea, me mandan la invitación para ir a la premiere. Y yo así. Y así fue. Así fue, terminé yendo a la premiere, fui con mi mejor amigo. Y nada, estuvo buenísima y la pude terminar cubriendo. Pero bueno, o sea, fue el último minuto que me dijeron, tipo, sí, vení. Y por eso les digo que es tan importante esto de, sobre todo cuando estás empezando, quizás una vez que ya estás en el mailing de prensa, una vez que las productoras ya te tienen en cuenta, una vez que las distribuidoras ya saben que vos cubrís bien, ya te invitan, generalmente, en algunos casos. Otra cosa muy importante es el networking, chicos. O sea, vos tenés que, no es solamente ir. Bueno, esto depende de qué tanto éxito o qué tanto quieras crecer en esta profesión. Obviamente, si a vos solamente te importan ciertas cosas, bueno, vos andá por esas cosas. Yo hablo un poco por mí, por mi experiencia, que es lo único que puedo decir. A mí me interesa como lo que viene después y crear relaciones y contactos y demás. Entonces, una vez que vos lográs estar en esos lugares, lográs estar en estos eventos y te empezás a codear de gente que seguramente ya veías en las redes sociales, que ya sabés que laburan muy bien, nada, una vez que vos ya estás en el ambiente, que ya lograste entrar ahí, es un poco también conectar con esa gente. Por ejemplo, muchas veces yo voy a las premieres o yo voy a las funciones o lo que sea y te presentás con la gente. Hay muchas veces que así es como también conseguí más seguidores en mi cuenta. Vayan a seguirme de paso. Y bueno, nada, básicamente también es un poco lo que me permitió. Yo durante mucho tiempo, como les digo, yo tuve muchas crisis a lo largo de este camino, que tienen más que ver con la creación de contenido en redes sociales, no con el ser periodista, por eso tampoco me quería meter tanto en esto, pero sí que quiero zafarlos de algunas crisis. Una es esta cosa de que quizá y probablemente les ocurra con lo que sea que ustedes elijan. Si no les pasa, nada, les mando mucha buena suerte para que continúe sin pasarles. Pero a mí me empezó a pasar que durante tanto tiempo de hacer esto, me empezó a pasar que ya no disfrutaba el cine de la misma manera. Algo que antes era mi hobby se estaba volviendo un laburo. Y no es fácil. Y eso es algo que creo que da para otro episodio totalmente distinto. O sea, laburar de tu pasión. Porque es como siempre lo que te dicen que tipo es por ahí. Y sí, o sea, yo no vengo a refutar una cosa que no sé, se dice hace 100 años. Pero me parece que sí está bueno, porque aparte estoy de acuerdo, sí, me parece que es lo más increíble, tipo, laburar de lo que te apasiona. Pero creo que también está el lado B, como les dije al principio, hay un lado B de todo. Y el lado B es que es tu laburo y es tu hobby. Por si es tu pasión, siempre va a ser tu hobby también. ¿Y qué pasa cuando tu hobby empieza a ser tu laburo? Empieza a ser tu trabajo. Y se les dice a una persona que tipo nunca laburó solamente de esto. Como les digo, yo tengo otros laburos. Y así todo me pasó igual. O sea, sin estar teniendo tipo mi mayor cantidad de ingresos por este lado. Igualmente me pasó
que cada vez que iba a ver una película, cada vez que salía una película, yo me sentía obligada a verla, a ir, a hacer las cosas, a verla con un ojo más crítico, porque bueno, yo después tenía que hablar sobre eso. Y ya no es lo mismo, o sea, no es lo mismo mirar una película por placer y por ganas y por entretenimiento que mirarla porque tenés que después escribir una nota. Chicos, no es lo mismo, y uno tiene que estar lo más preparado posible para eso. Y eso es una de las primeras crisis que los quiero salvar. Entonces, justamente el haberme hecho contactos, el haberme presentado en ciertos lugares y a ciertas personas, me dio la oportunidad de que durante muchos meses yo estuve sin hacer contenido, o sea, sin escribir, sin hablar de cine. Estuve mucho tiempo sin hacerlo porque había entrado en una crisis terrible de que no quería... yo sentía que había perdido mi hobby. Y aparte yo tengo varios hobbies y así todo, el más importante para mí que era ver películas y disfrutar de eso, ya no lo estaba disfrutando, ya no tenía más ganas. Salía una película y capaz mi novia me decía tipo, vamos a ver una película y yo estaba así, vamos, qué sé yo, ¿entendés? Y es un bajón que te pase eso, te juro que sentís una oscuridad terrible, un vacío de qué está pasando, o sea, lo que más amo en el mundo, lo que pensé que me iba a gustar toda la vida, ¿qué pasa? Entonces entras en una crisis de tipo, ¿me dejó de gustar? ¿O no quiero hacer más esto? ¿O cómo es? Entonces, bueno, les digo, está bueno estar lo más preparado posible para estas cosas. O sea, tienen que tenerlo en cuenta, esto de que van a dedicarse a lo que aman. Y si se van a dedicar a lo que aman, se tienen que mantener lo más fieles posible también a ustedes. Muchas veces les van a tocar, no sé, escribir sobre películas que no les gusten tanto, sobre cosas que no les interesen demasiado. Probablemente les toque cubrir algún evento que, o sea, no sé, capaz les da igual o lo que sea. Pero de todo se puede sacar algo. De todo se puede sacar algo muy, muy bueno. Incluso todas esas películas que quizá uno va a cubrir y dice, ay, qué bajón. Bueno, no importa. O sea, es experiencia, es recorrer, es conocer y es importante. Así que, bueno, para redondear un poco, un episodio bastante largo, perdón, pero es algo re amplio y que podría estar hablando 5 horas más, pero tampoco lo quiero hacer tan largo. Voy a hacer otro episodio que va a estar un poco relacionado a este, que es el tema de las redes sociales. También si quieren que me explaye en alguno de los puntos que toqué, díganme. Como conclusión final, lo que puedo decirles es que realmente tengan una idea lo más clara posible. Si todavía no la tienen, tampoco se presionen, o sea, pero sí me parece que lo mejor es tener una idea lo más clara posible de a dónde querés ir con esto. A dónde querés ir con esto y preguntarte realmente por qué lo querés. ¿Por qué lo querés? O sea, yo entiendo que uno tiende a ver una vida divina en redes sociales y dice, ay, quiero esto. Pero capaz terminás eligiendo algo porque viste que tal persona fue a tal evento y cubrió tal cosa o fue a la premiere internacional de no sé qué. Eso está increíble, chicos, eso está increíble. Pero les juro que esa persona que está ahí hizo un montón de cosas y un montón de sacrificios para llegar ahí. No es tipo solamente, no sé, empezó a hacer videos y de la nada llegó ahí. Requiere mucho tiempo por la misma razón de que es una carrera tan independiente y que vos te tenés que armar tanto el camino, al menos que seas un nepo baby, pero bueno, no es mi caso, entonces, y el caso de la mayoría. Nada, básicamente eso. Tener lo más claro posible a dónde querés ir con esto, por qué lo querés, por qué querés esto. Y saber que te va a comer mucho tiempo, que vas a estar mucho tiempo sin certezas de qué va a ser del futuro con esto, pero no importa porque vos lo tenés que hacer igual, si es lo que realmente te apasiona y te gusta hacer. Y un poco retomando esto de tener la idea de lo que querés hacer con esto lo más claro posible, también va de la mano con, si no lo sabes, igual empezá. O sea, igual empezá. Y esto es un poco tanto si lo sabes como si no lo sabes, mejor dicho. Porque te puede pasar que vos decís, ok, yo ya sé que yo quiero cubrir los Oscars. Yo ya sé que quiero hacer periodismo de cine y quiero hacer tal cosa y entrevistar a tal persona. Perfecto, vos sabés todo eso. Pero quizás estás esperando algo para empezar, ¿no? Y no tenés que esperar nada. No tenés que esperar ni a tener el título, no tenés que esperar ni a que te llame no sé quién, ni a trabajar en tal medio. O sea, no. Vos podés, literalmente desde la comodidad de tu casa y tu celular, abrirte una cuenta y empezar a hablar. Porque así es como empecé yo y como empezaron un montón de amigos y colegas que hoy en día son recontra exitosos y empezaron así. Y bueno, meterte, presentarte, mostrar cómo laburás, laburar bien, obviamente, para que te quieran ahí, te quieran presente.
Y finalmente decirte que si estás empezando, te juro que vale la pena. Más allá de todas las cosas y sacrificios que también hay que hacer, vale un montón la pena. Es un camino súper divertido, está buenísimo. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Me hubiese gustado a mí hablar muchísimo más. Les juro que me quedé bastante corta, siento, con un montón de cosas, pero es muy amplio todo esto. Y todos los días veo y aprendo algo distinto porque, como les digo, es una carrera que cambia, es un oficio que cambia, que se actualiza, pero que es hermoso, que es lo más lindo del mundo, que te permite hoy hablar de una cosa, mañana hablar de otra y siempre mantenerte en lo que vos querés. Es muchísimas veces más valioso y muchísimo mejor, quizás no ganar tanta plata o quizás no laburar para un recontramedio, pero poder hablar de lo que vos más querés y lo que más te gusta con total libertad en tus propias redes, en tus propios medios. Yo hoy en día, después de tanto tiempo, creé un medio, o sea, yo tengo un medio digital, que es una revista digital, con una amiga que también conocí en la facultad, también estudiando periodismo. Y bueno, nada, nos vemos en el próximo episodio.